justamente cuando salíamos del proceso electoral. Ujú. Concluido el proceso electoral, estimó Menos de 48. viable dictar una serie de fallos con fuerte contenido político, lo cual no hace nada más que demostrar, denotar que las instituciones pueden ser criticables y pueden ser a veces no perfectas, pero los hombres, quienes las ejercen, quienes las representan, se encargan de arruinarlo del todo. Son los que tergiversan finalmente la institucionalidad y que la ciudadanía termina presenciando una actitud bastante parcial, subjetiva y poco constructiva desde uno de los poderes de la República. Y esto es lo más grave. Que un juez se equivoque en el ejercicio de su magistratura es viable, es atendible, es entendible. Que eso merezca la corrección de la Cámara o no en una apelación también, pero que la Corte se ocupe de esta manera y con este sesgo muy notorio de las actitudes, de las cuestiones políticas, y no es para nada constructivo, sino por el contrario. Y estos tres integrantes de la Corte aprovecharon esta situación para unificar los criterios y dictar los fallos. Y lo hicieron los tres, porque si no, no logran la mayoría que necesitan tener. Se supone que la Suprema Corte, integrada por 5, 3 son mayoría, y si no coinciden los 3, tienen que convocar a otros. En algunos de los fallos sí los han convocado, pero en realidad están unificando los criterios entre ellos tan solo, aprovechando la situación política, y esto es lo que degrada estos pronunciamientos. Está claro de que, bueno, hay un monocolor político en la Corte, lo cual no ha sido tan habitual ni siquiera en la época del menemismo. Yo no sé si llamarlo monocolor o intereses comunes prácticamente. Tampoco. Sí. A ver, si vamos a hablar de que su consideración política anti es un interés común, sí es un interés común. Coinciden en oponerse a, coinciden en censurar a. Luego tienen diferencias atroces entre ellos. Por eso eso de monocolor político no lo veo. En realidad tienen diferencias atroces entre ellos, tienen competencias despiadadas, se acusan públicamente de infinidad de situaciones irregulares, pero no coinciden con la construcción de un tribunal o la jerarquización de un tribunal. Sí coinciden en posicionarlo políticamente contra el movimiento popular y contra los políticos que expresan o representan a ese espacio político. Perdona, dijiste que si no hay acuerdo entre los tres integrantes, tienen que llamar un cuarto, sí o sí, tienen que haber 3 votos. Claro, la mayoría de 5, la mayoría en un tribunal integrado por 5. Formalmente el tribunal tiene que tener 5 integrantes. Correcto. La Corte está integrada por 5 vocalías, pero hoy están cubiertas 3 nada más. La mayoría sigue siendo 3. Sí. De modo tal de que los 3 deben coincidir en el criterio con que dictan un fallo, o de lo contrario tienen que hacer un sorteo y convocar a 2 más para para completar el debate. Porque 2-1 no pueden sacar una resolución, porque esos dos votantes en una dirección determinada en el fallo no representan la mayoría de la Corte. Entonces necesitan que sí o sí vengan 2 vocales más. Estoy pensando en lo siguiente. Primero se tienen que conocer los votos de los 3 para saber si hay unanimidad o no. Y claro, allí entonces cuando está en el análisis en relatoría, se van tomando las posiciones y se van fundamentando las decisiones. Cuando hay acuerdo, no hay necesidad de... Y acuerdo no quiere decir que se sienten los 3 alrededor de una misma mesa y discutan y debatan y terminen, que sería lo óptimo, sería lo constructivo. Pero no, lo hacen a través de los relatores. Ellos van dando su posicionamiento y van corrigiendo
el posicionamiento o la redacción previa del fallo con los relatores, en la relatoría, que es un ámbito de juristas que hace el estudio preliminar de la causa y el planteo inicial de la causa para poder luego, siguiendo los lineamientos que dan cada uno de los vocales, por supuesto, para poder luego plasmarlo en una redacción. Si no, humanamente no tendrían tiempo material de redactar toda esa sentencia. Y ahí van avistando ya las discrepancias. Cuando las discrepancias llegan a afianzarse, cuando hay una discrepancia afianzada, bueno, tienen necesariamente que convocar a otros para ver cómo se decide. ¿Alguna vez hablaste con algún juez de la Corte sobre cómo se resuelve alguna discrepancia? Porque por ahí, en una de esas, digo, ¿no hay algún momento en que puedan sentarse los integrantes de la Corte a discutir un tema en particular? Me parece que no hay, por lo menos en esta integración, no advierto que exista esa factibilidad. Ahora, qué rápido que son en cuando hay que decirle que no a Cristina, ¿no? Bueno, yo creo que en eso coinciden antes de comenzar la discusión. Claro. Por eso su evidente postura contraria a los representantes o a los que políticamente representan a ese segmento poblacional, que es el Movimiento Nacional, su postura está unificada en ese criterio. Luego discrepan en todo el resto de las cuestiones. Había, por lo menos uno recuerda de su época de estudiante, que una de las condiciones que tenía que tener el juez, que interviniera en cualquier causa, es no tener una relación ni de amistad ni de enemistad manifiesta con el demandante o el demandado en un proceso judicial. Correcto. ¿La Corte no le cabe eso? Sí, le cabe, por supuesto. Lo que pasa es que ellos lo toman o lo evalúan a la enemistad manifiesta en un modo muy personal. De manera tal de que ellos debieran estar enemistados con Cristina para apartarse del respecto. Y ellos no están enemistados con Cristina, ellos están en posturas político-filosóficas absolutamente contrapuestas, en las antípodas. Es decir, uno de ellos, por ejemplo, fue a Chile a un encuentro de presidentes de la Corte, donde dijo muy suelto de cuerpo de que el error venía de hace muchísimo tiempo en nuestro país, toda vez que... sí, se quejó de una frase de Eva Perón. Exactamente. Entonces, donde hay una necesidad, hay un derecho. Correcto, esa fue la frase que cuestionó. Entonces uno advierte de que en realidad ellos están buscando conceptos para los cuales contraponerse y se contraponen y se oponen a eso. Ellos entienden de que la justicia está simplemente para restaurar algunas situaciones de conflicto cuando no hay recursos suficientes, y como los recursos no alcanzan, entonces hay que adoptar una postura en ese sentido. Es meramente muy materialista su planteo, muy patrimonialista, muy capitalista en definitiva. Pero no estaría mal que ellos tengan una postura ideológica. El problema es cuando ellos fallan a partir de esa postura ideológica, cuando ellos elevan sus postulados filosóficos ideológicos a conceptos jurídicos fundacionales. Y es cuando contradicen la Constitución, cuando terminan siendo inconstitucionales sus propios pronunciamientos, porque no están basados en la justicia, no están basados en la equidad, no están basados en la objetividad, sino están basados en la subjetividad y en un planteo eminentemente ideológico. Después me comentas si está bien reclamarle a la expresidenta que cumpla con el pago de aquella sanción que se le ha atribuido, se le ha aplicado, con bienes que tenía mucho antes incluso de ocupar cargos públicos. ¿Me lo respondes después? Voy a hablar con Lucía de Carlos porque ayer hubo en el ámbito judicial riocuartense una buena noticia, por lo menos hubo una sanción muy clara para un efectivo de la fuerza policial, ¿no?
Así es, en el día de ayer se conoció la sentencia, que bueno, todavía por supuesto no están redactados los fundamentos, eso toma unos días más, pero sí pudimos conocer que había una persona perteneciente a la fuerza policial, más específicamente a la departamental de Río Cuarto, que es Daniel Guillermo Heredia Naz, que en ocasión de su cargo había cometido al menos 6 situaciones de abuso sexual que fueron denunciadas por distintas víctimas. Las víctimas son 5. Y bueno, en el juicio pudo quedar demostrado que esta persona era culpable de esos hechos y se le impuso una pena de prisión de 12 años por abuso sexual gravemente ultrajante, con el agravante de tratarse de un funcionario público, que eso hace que esté en una situación de preeminencia por sobre la víctima. Y además, bueno, se conocieron detalles acerca de distintas argucias que él utilizaba para sustraerse del resto del personal policial, presentarse en las dependencias donde estaban alojadas las víctimas y mediante ofrecimiento de favores o amenazas en otros casos, bueno, lograba concretar este tipo de delitos, ¿no? Por lo tanto, bueno, es muy interesante, se le impuso también una accesoria en la que se plantea que no va a poder desempeñarse nunca más como policía, así que, bueno, eso también nos da la tranquilidad a toda la sociedad de que, bueno, no estamos a merced de una persona que comete este tipo de abusos, ¿no? ¿Hubo una especie de acuerdo con...? Se trató de un juicio abreviado. Exacto. En el que él reconoció los hechos para poder acceder a ese tipo de juicios. Bueno, lo que se hace es eso, ¿no? Es una sanción menor, generalmente, la que se aplica cuando se acuerda algo. Les pregunto a ambos. Puede haber alguna consideración en torno al quantum, al número de la pena, pero en realidad no es lo central. Lo central es abreviar la recepción de la prueba. Claro. Y en este caso en particular, lejos de estar a favor de la justicia y la abreviación de la prueba, importa desentenderse de todo lo que la prueba podía acarrear. A ver, si para acreditar los hechos iba a ser necesario convocar a testimonios que podían extender las responsabilidades institucionales a más del imputado. Es decir, cómo es que ingresó al establecimiento, cómo es que se desenvolvió y pudo desarrollar los hechos que confesó, cómo es que nadie conocía ni sabía y consentía o no consentía tales situaciones. Impuso sus jinetas y su autoridad para poder acceder al calabozo donde estaban las detenidas, dónde lo llevaba a cabo, cómo era que preservaba esa intimidad, cómo la concretaba, bajo qué factores. Entonces había varias cosas a aclarar. La omisión de la prueba impide que hoy podamos conocer ese relato. Esa es la actitud que él asumió para evitar la divulgación o la exteriorización o la publicación de esas. ¿Y eso le favoreció de alguna manera a quienes podían estar considerados, no sé si cómplices es el término correcto, o personas que estaban acusadas de facilitar? A ver, hubiera puesto en evidencia, y más allá de las personas en sí, hubiera puesto en evidencia las falencias de un sistema que deja resquicios, más que resquicios, para que esos hechos ocurran. Estamos hablando de 5 víctimas y 6 casos denunciados. O sea, estamos hablando de un modus operandi ya consolidado. Y estamos hablando de gruesos errores en el control, supervisión y custodia de la gente que está detenida. Porque así hubiera Además, consentido... Estamos hablando de una relación interpersonal absolutamente, digamos, totalmente... se me escapó la palabra, pero había diferencia absoluta a la hora de... No había equivalencia
en la relación personal. Hay una asimetría de poder. Asimetría, exacto. Esa es la palabra que no encontraba. Por eso es esa situación de preeminencia del agresor por sobre la víctima. Es muy interesante lo que dice el doctor, porque en general la mayoría de este tipo de casos, cuando son resueltos a través de juicios abreviados, las víctimas se quedan con una sensación de que faltó un poco de justicia compositiva, ¿no? Porque además no es algo que elija la querella o la víctima, sino que es algo que se plantea. Ese punto es para discutir, ¿no? El tema de que no participa de ese acuerdo el abogado el demandante. No participa la querella de esos acuerdos, ¿no? No, generalmente al querellante, diría por gentileza, se le informa previamente de que existe un planteo de abreviar, una petición de abreviar el juicio, consentido por la Fiscalía. Pues si la Fiscalía no lo consiente, no existe tal planteo, no existe tal posibilidad. El ofrecimiento puede estar, pero no existe tal posibilidad. Entonces la Fiscalía suele avisar, pero me ha ocurrido, y en esta Fiscalía de Cámara en Río Cuarto me ha ocurrido, concurrir a una audiencia y que en ese momento me entere de que hay presentado en el día anterior un acuerdo para abreviar el juicio, lo cual no debiera ser de esa manera porque es descalificar o quitarle oportunidades a la parte querellante, que no es precisamente lo que plantea la reforma procesal que introdujo el querellante. Introducir el querellante es ponerlo de antemano en conocimiento de lo que va a ocurrir en el proceso para que pueda ejercer a plenitud los derechos en representación del damnificado y pueda reclamar y replantear las cosas que allí se discuten. No es con la información que se le da 10 minutos antes de que ya está consentido el juicio abreviado que se le permite ejercer sus derechos. Al contrario, se le está cercenando los derechos. Pero en definitiva, ha ocurrido varias veces. A veces la Fiscalía se descuida en ese sentido y no hace correctamente el planteo, no informa correctamente el planteo. He recibido las disculpas del caso, no hace más de una semana, lo he recibido en un caso concreto, la disculpa del caso de quien estaba representando a la Fiscalía en ese momento, diciéndome, discúlpeme doctor, no sabía que usted no sabía, porque lo dije en alta voz en la Cámara. Te pregunto, cuando conociste, entiendo, la pena, ¿consideraste que estaba bien? Es que, a ver, la querella en general tiene en cuenta la pena que se está anunciando o preanunciando, pero no es el objetivo de la querella un número determinado de sanción, o 1 año, o 3 años, 5 años, no ese es el objetivo de la querella. La querella es el esclarecimiento debido a los hechos, las implicancias y todas las connivencias que existen alrededor, la puesta en evidencia de los errores en la investigación y en la fijación de los hechos, en la determinación de culpables, en el accionar propio también de la justicia. Entonces, la querella tiende a ajustar esos mecanismos. Entonces, es cierto, uno mira la pena, como querellante mira la pena, pero en realidad no es el objetivo. En el caso concreto que te relataba de hace 2 semanas atrás, la pena no era relevante, pero sí cumplió un objetivo para la querella, la ausencia, o digamos, que no existe impunidad en el caso, que exista el reconocimiento y la consecuencia penal. Era suficiente para el caso que yo representé en ese momento. Y no conozco ni he hablado con los querellantes en el caso que estamos comentando en Lucía, pero es probable que hayan sentido satisfecho el querellante, no lo sé, pero los familiares, como dice Lucía, quizás hayan tenido expectativa de que pudiera ventilarse y por lo menos adoptarse a partir de ese criterio y de ese conocimiento de cómo ocurrieron los hechos, medidas que garanticen la permanencia de mujeres detenidas en el ámbito policial. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya está con nosotros Damián Antúnez y en la última parte completamos también las intervenciones de Eduardo y de Lucía. Pausa.